Conocemos todos muy bien la vida de Saulo de Tarso y el momento crucial de su vida que nos relata el Evangelio cuando sale de Damasco en esas batidas que hacía contra la secta de los nazarenos. Ese momento extraordinario para San Pablo y extraordinario por sí mismo, ¿no? Cuando ese fogonazo de luz lo tira del caballo, lo deja ciego, ¿no? Y entonces le dice, bueno, vete a la ciudad de Damasco, de donde has salido, y, y allí se te dirá lo que hay que hacer, ¿no? San Pablo, llevado por los que le acompañaban, imaginaos la cara de sorpresa, ¿no? Sí que es verdad que nos dice el Evangelio que la luz sí que la habían visto, pero la voz no la habían oído, solo Pablo. Se va hacia Damasco y allí está como 3 días, ¿no? 3 días ciego, sin comer, no veía nada. El otro personaje de este momento, de este suceso, es Ananías, cristiano de la comunidad de Damasco. El Señor le dice que vaya a ver a Saulo, aquel que perseguía a los cristianos. Le dice incluso el Señor la calle donde está, para que no haya excusa de perderse. El miedo de Ananías es, y te lo puedes imaginar, monumental, pero se fía del Señor. Confía en que el Señor no le va a engañar, no le va a llevar a la boca del lobo. El encuentro con Pablo debió de ser tremendo para los cristianos de aquella ciudad, para Ananías en concreto, pero toda la comunidad seguro que lo sabía. El fariseo Saulo ha venido ciego a encontrarse con Ananías. Ese encuentro debería ser espectacular. Cómo Ananías le habla de Cristo, le habla de la Iglesia, le habla de Dios, le habla de su actuación, le habla de lo que ha hecho hasta el momento y al final le habla del bautismo. Se le caen esas escamas de los ojos, o como escamas, dice el Evangelio, que le impedían ver, y es bautizado. Saulo de Tarso se convierte en Pablo, San Pablo. A mí esta escena me hace pensar en el tema de esta meditación, que es la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, llámale como quieras. A veces hacemos cosas, emprendemos acciones, tenemos pensamientos que nos parecen muy adecuados, pensamos hacer la voluntad de Dios, pero en el fondo son decisiones nuestras, humanas, no contrastadas desde nuestro punto de vista, que a veces nos dejamos llevar muy fácilmente por el egoísmo, por la comodidad, y ciertamente es muy fácil equivocarse. Todos tenemos experiencia. Tenemos que reconocer que muchas veces tomamos decisiones que no son muy acordes, ¿no? O no concuerdan con lo que el Señor espera de nosotros. Nos falta generosidad muchas veces. Ananías podía ser como el que acompaña espiritualmente a Saulo, a Pablo. Aparte del susto que se llevó, Pablo no ha perdido la voluntad, ni Ananías le obliga a nada. Sí que es verdad que hay un suceso extraordinario que le hace pensar mucho, ¿no? Y que nosotros no necesitamos. Pero le acompaña, le muestra la dirección adecuada, le hace caer las escamas de los ojos del alma, podríamos decir, que le permiten ver de nuevo la realidad tal y como es. Y repito, sin perder la voluntad, la libertad. El peor enemigo de la santidad es la soberbia. Pablo podría haber dicho que no. Pablo, ante ese hecho extraordinario, podía haberse empecinado en que sí, ¿no? En que yo voy a perseguir esta secta, ¿no? Y no haber escuchado tantos milagros que vieron muchos fariseos cuando el Señor estaba entre nosotros y no creyeron por la soberbia. Tenemos que ganar en humildad. Tenemos que ser humildes para aceptar, ¿no? Muchas veces las indicaciones que nos puedan dar, los consejos, siempre con libertad, siempre respetando, porque al final es nuestra santidad, al final es nuestra vida cristiana, al final es encontrarnos nosotros como somos con Cristo. Y el director espiritual escucha. Me acuerdo, y perdonad que ahora haga este salto que parece que no tenga nada que ver. Bueno,
el personaje, desde luego. Unos dibujos animados que durante mucho tiempo pues he analizado, podríamos decir, que es Los Simpson. Es unos dibujos que tienen sus detractores y sus fans, y no he encontrado a nadie que tenga una posición intermedia, la verdad. Pero Homer Simpson, en un capítulo de los muchos que hay, tiene un accidente y se rompe la mandíbula. Y entonces, quien conozca este personaje sabrá que pues es un despistado, un que va a la suya, que solo piensa en sí, dejado, ¿no? Vago, ¿no? Y a la vez fiel a su mujer, fiel a sus hijos, ¿no? Aunque se equivoque muchas veces. Y en ese capítulo en el que se rompe la mandíbula y no puede hablar, le ponen como unos hierros de forma muy aparatosa, ¿no? Y entonces se dedica, pues eso, a acompañar a su mujer, pues a una cena, a una recepción, a una fiesta, ¿no? Y Homer no puede hablar. Y entonces empieza a descubrir la escucha, ¿no? Empieza a descubrir a las personas. Empieza a interesarse, ¿no? Porque no tiene más remedio, ¿no? Porque no puede hablar. Pues de las situaciones, de las personas. Empieza a descubrir, ¿no? Yo no sabía esto, ¿no? Se oyen sus pensamientos. Y va diciendo, pues eso, que no me... pues yo no sabía esto, no sabía lo otro. Y bueno, al final, pues todo cambia cuando le quitan los aparatos, evidentemente, y se dedica a hacer lo que hacía, ¿no? A lo que había hecho anteriormente. Tampoco es que se solucione nada. Pero en ese momento en el que Homer Simpson, este personaje, pues no puede hablar, es como la actitud del director espiritual, del que te acompaña. Porque al final es quien te escucha y es el que ve, el que te conoce, ¿no? Por eso es importante un acompañamiento frecuente, ¿no? Incluso, pues manifestarle todo nuestro, abrirle nuestro corazón para que nos pueda ayudar, porque él, su actitud, la actitud de un director espiritual, es escuchar y en algún momento, pues tener que decir algo, ¿no? Porque el director espiritual, al final, la pregunta que le hace siempre al Señor en su oración personal es: ¿qué necesita esta alma, Señor? Es un instrumento en el que, ¿no? Yo tantas veces lo hago: Señor, esta persona, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué quieres que le diga? ¿No? Por tanto, es muy importante tener ¿no? esa idea, ¿no? De que el director espiritual nos lleva pues a eso, a estar como Homer Simpson, ¿no? Con un aparato en la boca que no nos deja más que escuchar. Cuando nos dejamos ayudar, por otro lado, cuando se decide alguien a llevar una charla de dirección espiritual con frecuencia, su vida cristiana da un salto espectacular. Búscalo si no lo tienes. Búscalo. Sabe dónde luchar, se conoce más, se forma en aquellos aspectos que tiene lagunas, aprende a ser sincero, gana en humildad. Si ya lo tienes, no lo dejes. Sé fiel, prepárala, esa conversación corta que no dura mucho. Hay muchos guiones por ahí que ayudan a prepararla. Y si no tienes, búscalo, pregunta a algún sacerdote que conozcas. Vale la pena seguir a Cristo con eficacia, creciendo en nuestro amor a Dios cada día.